Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a este canal de Aquí en Confianza. Un placer saludarles. Mi nombre es Wendy Lugo y me encuentro acompañada como siempre con el gusto de saludar a Verónica Cuellar. Qué gusto estar con ustedes, de verdad, y poder presentar estas cápsulas que intentan informarnos, pero sobre todo prevenirnos, orientarnos con la guía de la palabra de Dios. Y bueno, como tú sabes, cada cápsula procuramos mencionarte la información básica de algún tema diferente. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, hemos estado alternando, Vero, estos temas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la inmundicia. Así es, Wendy, un saludo para todos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Y bueno, vamos a entrar a esto. Fíjate, Wendy, que cuando hablábamos o platicábamos sobre los temas y me mandabas información, me llamó mucho la atención los significados que puede tener inmundicia. Y es que inmundicia puede ser tomado muy a la ligera y decir, bueno, es lo sucio. Sí, pero hay muchas cosas detrás de ello. Y dice el primer significado. Inmundicia, gran cantidad de basura y suciedad. O sea, no dice basura, Ajá, no dice sucio, basurita. es gran Sí. cantidad. Uh-huh. Y el segundo significado, indecencia o deshonestidad. Uh-huh. Entonces, pensando en los significados, no nada más es lo sucio, es lo deshonesto. Sí. Eso también es suciedad. Uh-huh. Dice, es deshonestidad de personas o de sus acciones. No nada más es que tú estés sucio, que hayas hecho algo, sino va más allá a tus acciones, a lo Uh-huh. que tú haces. Uh-huh. Y si nos vamos a la etimología, en el latín es inmunditia. Y es la calidad de no tener limpieza. Uh-huh. Yo creo por eso muchas veces confunden la inmundicia como lo sucio, como Uh-huh. inmundo. Siento yo que a veces está como una palabra sencilla o fácil, Uh-huh. o también la usan para insultar. Sin Uh-huh. embargo, tiene un trasfondo, pues creo yo, hasta fuerte, ¿no? Sí. Dice no tener limpieza. Y significa negación, o sea que no es. Uh-huh. Y mundos es orden o limpieza. Uh-huh. Lo que nos lleva a hacer no hay limpieza, ¿sí? Este término se define a cualquier elemento compuesto como grasa, polvo, manchas, impureza, basura y suciedad. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. Si nos vamos a la segunda definición, nos habla de la deshonestidad. Sí. Sinónimos: corrupción, deshonestidad, indecencia, inmoralidad y desvergüenza. Uh-huh. Son algunas definiciones y sinónimos de la inmundicia. Uh-huh. Pero quiero recalcar nuevamente que no es nada más lo sucio, Sí. sino lo deshonesto. Sí, y bueno, la importancia de, ¿por qué estamos hablando de esto? Es bien interesante, Vero, el poder apegarnos a esta nueva vida en Cristo. Yo antes de conocer a Cristo vivía mi vida como yo quería. Hacía, deshacía, y volvía a hacer y me equivocaba y no me importaba las consecuencias, aunque hay una conciencia que nos indica eso está mal, eso está bien, a la luz de la palabra de Dios. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy una nueva criatura y esa nueva criatura necesita aprender esta nueva vida, porque nos es fácil revolver las cosas, pero, o sea, por un lado decimos, bueno, a mí me es fácil y voy a dejar de emborrachar, por ejemplo. Pero hay otras cosas que a mí no me quedan claros, que es la práctica de algunas manifestaciones de la carne y que luego nosotros podemos confundir con espíritus. Me he encontrado que a veces pensamos y nos la pasamos reprendiendo espíritu de, en este caso, inmundicia. No, esto es una obra de mi carne, la cual yo debo dejar de lado. Y lo que mencionas es correcto. A veces nos quedamos como con la idea de, pues sí, inmundicia, algo sucio. Que Dios no quiere que seamos sucios y es algo mucho más allá. Por eso estamos abordando este tema y como bien lo decías, Vero, se puede definir en estos dos sentidos. Uno como el más relajado, lo sucio, lo cochino, lo apestoso, lo podrido. Pero el más complicado, lo que hay en el corazón, que de igual manera corrompe,
que de igual manera ensucia nuestra relación con Dios. Y bueno, yo quiero compartirles el significado bíblico. La inmundicia tiene que ver con ciertas cosas que la Biblia nos enseña que son inmundos, pero ya no nada más para mí. Porque yo puedo tener un concepto, una idea, ay, esto no está como sucito. No, este concepto es delante de Dios. Hay cosas que Dios ve de mí que no le agradan, y no solo no le agradan, pero es para, delante de Él es algo inmundo, indigno. Y si yo vengo delante de Dios con toda esta inmundicia y pretendo acercarme, no puedo. Esa condición me impide. Por eso el sacrificio de Cristo. Porque yo me puedo acercar a Dios por medio de Cristo, que es el que me limpia, el que me lava, para entonces yo poder tener esa comunión con Dios. Entonces, bíblicamente debemos de entender que la inmundicia, cuando la Biblia habla de inmundicia, es literalmente delante de Dios, no solamente delante de los hombres. Y la inmundicia está relacionada, muy ligada con relaciones sexuales, con la inmoralidad sexual, con la fornicación, con la lascivia, con el adulterio. Todo este renglón, Vero, que viene hablando de manifiestas son las obras de la carne, no se ha movido del aspecto sexual. Y es que a veces nosotros podemos como dividir el pecado y clasificarlo. Y dicen, no, bueno, por ejemplo, la mentira, no, eso no es tan malo. Pero matar, bueno, fíjate que delante de Dios, lo primero, en el primer renglón que pone, es este desorden sexual. Para Dios es muy importante y que podamos mantenernos limpios delante de Él. Quiero compartir con ustedes segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 21, que dice: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué quiero referir con este pasaje? Que lo importante no es solamente reconocerlo y saberlo aquí, que ya aprendí que es inmundicia, no, pues sí está muy, muy difícil, no, que nos identifiquemos, que realmente la palabra sea para nosotros un espejo y digamos, reconozco que en mi vida hay inmundicia, reconozco que hay áreas de mi vida que no le he entregado a Cristo, en las que yo mismo no he querido gobernar. Aprendí esto, que como hijos de Dios, debemos gobernar las situaciones. Por eso habla de un dominio propio. Sí. Ya no me gobierna la inmundicia a mí, ya no me gobierna el adulterio a mí, no me gobierna la fornicación. Ahora yo gobierno, yo me enseñoreo de ello, y es lo que el Señor espera de sus hijos. Correcto, Wendy. Fíjate que ahorita que estás comentando esa parte, es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo algo que, bueno, y que lo acabas de mencionar, en la Biblia nos habla así de las relaciones sexuales, la inmundicia en esa parte, pero justamente ahorita que estás hablando de lo de la carne, va más allá. O sea, no podemos referirnos solamente a inmundicia. Ahorita que estabas diciendo de gobernarnos, cuando recibimos de Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas, pero bien dices, estas son cosas de la carne que venimos haciendo desde atrás, porque sí, así crecimos o así nos enseñaron, el no pasa nada, dices clasificar los pecados, sí, ¿no? Pecado chiquito, pecado grande, para Dios es lo mismo, ¿no? Claro. Y la inmundicia cae justo en esto que dices de las acciones de la carne. No sé, pensaba, algo que tú llegas a hacer y tu conciencia te dice, no estuvo bien, no estuvo bien, no estuvo bien, y justo eso ya es una mancha. Claro. Ya es una mancha, ya es una suciedad que hay en ti, y que si tú no vas a los pies de Cristo, se lo entregas y pides obviamente que te lave, ahí está. Entonces sí es una lucha muy, muy grande, muy pues fuerte. Por eso yo recalcaba, no nada más es la basura, o no es la suciedad, es la deshonestidad que pudiera haber. Claro. Que pudiera haber. Y bueno, la primera mención que vemos en la Biblia de inmundicia es justamente esto, ¿no? Y viene en Levíticos el flujo corporal, el hombre, el semen, en la mujer, la menstruación. Y en Levíticos 20, bueno, nos habla sobre las relaciones incestuosas. Dice Levíticos 20:21, si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano y los dos se quedarán sin decencia. Bueno, básicamente de lo que nos habla es de la impureza. Sin embargo, vuelvo a recalcar,
aunque la Biblia nos habla de inmundicia como el adulterio, como la fornicación, como las relaciones incestuosas, no nada más es la suciedad que hay ahí, sino lo sucio que puede haber como persona en nuestras acciones. Fíjate que es que a veces no alcanzamos a medir y ya una vez lavados por la sangre de Cristo, Vero, somos aceptos, somos dignos, el Señor nos santifica, nos da esa libre entrada, pero se espera que aquel que ha sido lavado se mantenga limpio. Por eso hay dos formas de manifestar la santificación. Una, inmediata, cuando el Señor Jesús, yo lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, Él me justifica, me santifica inmediatamente, pero ahora viene un proceso de santificación en el cual yo debo mantenerme, y no es como una obligación, ay, tengo que ser santo, ay, tengo que, no, ¿sabes cómo, Vero? Yo tengo la capacidad de ser santo, capacidad que antes no tenía. Sin Cristo yo no podía, por eso me acerqué a Él, por eso recibí su regalo, su salvación, su perdón, porque yo no podía. Pero ahora en Cristo, porque Cristo sí puede, y ese mismo Cristo que sí puede es el que vive en mí. Y por eso ahora yo puedo vivir una vida agradable delante de Dios. Y como lo mencionabas, Vero, este sentido de en Levítico, como la primer mención me habla acerca de el hombre y la mujer no podían acercarse al templo si estaba la mujer en menstruación o el varón con derramamiento, chorreo, vamos a decir así, de semen, era inmundo. En la actualidad no se trata de eso, no es decir, ay, es que voy a ir al culto, pues báñate bien. No se trata de eso. O sea, Dios lo que quiere es una vida santa, porque podemos, en Cristo Jesús podemos, Vero. Y bueno, yo quiero compartirles en primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, esta porción de la palabra de Dios también nos enseña cómo Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué dice acerca de esto? Fíjate, 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la realidad es que estos pasajes debemos de tenerlos bien marcados en la mente y en el corazón. Como el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima, porque se puede ver una vida ya con Cristo, podemos hacerlo. Entonces, en el Antiguo Testamento existía un proceso de purificación. Cuando la mujer estaba en su periodo menstrual, ya sabía ella, no podía ni tocar a sus hijos, ni la comida, ni acercarse al templo, nada, porque era inmunda. Pero una vez terminado ese periodo, ella pasaba por un periodo de purificación, todo un ritual para que entonces pueda ser declarada limpia, santa, digna. Entonces ella podía acercarse. Ahora ese proceso de purificación lo ha hecho Cristo en nosotros. Es Él el que nos limpia de todo lo pasado, pero es mi agradecimiento, mi compromiso, mi nuevo estilo de vida, yo mantenerme en esa santificación y a un lado completamente de toda inmundicia, ¿verdad? Así es, Wendy. De hecho, ahorita que haces la comparación, en efecto es eso, ¿no? O sea, muchas veces creo incluso que tomamos a la ligera esta parte de estar limpios o no limpios, ¿no? O sea, y digo, no con esto quiero decir que porque estés sucio no vas a ir al templo, no, por supuesto que no, sino todo lo contrario, que si hay algo que te está impidiendo, vayas a los pies de Cristo, se lo entregues, le pidas perdón y te lave, ¿no? Bien has dicho, nosotros ahora podemos porque tenemos a Cristo en nuestra vida, digo, y muchos de los que venimos de fuera del mundo, obviamente hemos experimentado, hicimos cosas de las que obviamente no estamos orgullosos, pero que hoy en día Cristo nos ha ayudado, Dios nos ha ayudado a caminar. No somos santos el 100% en efecto, pero día a día tratamos de dominar esas pasiones, ¿no? O sea, te decía, a lo mejor en la deshonestidad, por ejemplo, ¿no? Para mí era muy fácil antes, y digo, no lo digo con gusto, pero me daban el cambio de verdad, y yo veía que era más, y yo, ay, bueno, pues se equivocó.
y lo guardaba, ¿no? Hoy no, o sea, hoy me dan el cambio, lo veo y yo, bueno, te equivocaste, ¿no? Y pueden ser unos pesos, pueden ser unos cienes de pesos. Entonces, al final de cuentas, lo que importa es la actitud y la acción que estás haciendo. Te vuelvo a repetir, hay veces que haces cosas y tu misma conciencia te está diciendo, no está bien, no está bien, no está bien. ¿Y eso qué significa? Que hay algo mal. Entonces, si tú lo dejas pasar, ya es una mancha, ya es una suciedad, ya es algo mal. Entonces, al final de cuentas es ir y entregarle esto a Dios para que seas lavado. Entonces, sí, comparando lo que en el Antiguo Testamento era la inmundicia y ese proceso de pureza, de limpieza, hoy en día lo tenemos, creo yo, un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque nada más es ir a los pies de Cristo y decirle perdóname y no hacerlo, ¿no? Buscar esa manera del dominio propio, que obviamente no es fácil. Sí. Y bueno, yo quiero también compartirles sobre Juan 17:14, que dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y a qué me voy a referir con esta palabra? Que todos aquellos que hemos recibido de Cristo, que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que entender que la inmundicia va más allá de lo que ya hiciste. O sea, ahorita ya, tú ya recibiste de Cristo, Él ya te lavó, Él ya te limpió, y de aquí en adelante tu obligación ya no es estar en el mundo, y muchas veces es fácil contaminarnos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es que, no pasa nada. O sea, si te llevas 10 pesos que tú viste que se le cayó al de enfrente, no pasa nada, son 10 pesos, no. Ya no eres parte de eso, ¿no? Está en ti la honestidad, está en ti el hacer bien las cosas, está en ti el pedirle a Dios que dejes, ¿no? Eso hablando de dinero, a lo mejor de vicios, a lo mejor de malas prácticas, todo eso en las manos de Dios es posible dejarlo. Claro. Dice, esto no significa que vivamos en reclusión, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente de repente piensa, es que los cristianos no pueden hacer esto y esto y esto. No, la verdad es que no es cierto. Pero sí hay una realidad y hay una línea en la que nosotros tenemos que ser diferentes. Dice, si nos alejamos de cosas banales, carnales y prácticas ilícitas, obviamente estamos dejando esas cosas del mundo. No podemos estar en el mundo y estar limpios. Claro, debemos aprender a mantener una vida como Dios quiere. Y bien lo mencionas, pero muchas veces lo que nosotros hacemos es justificarnos, pero entendiendo el simple significado del diccionario, que es inmundicia, es todo lo que ensucia, y como bien lo mencionas, desde quedarte el cambio, una mentirita blanca, cosas así ensucian. Entonces debemos mantenernos limpios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, ni yo os recibiré. Fíjate que la invitación bíblica es apartarnos de lo inmundo. Debemos esforzarnos en apartarnos, y no, como decías, Vero, no implica me voy a alejar del mundo. No, yo voy a quitar de mí esas manchas, ¿verdad? Debo ir caminando de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Y otra palabra la encontramos en Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiero referir? Que como hijos de Dios debemos aprender a mantenernos en un camino, no de doble ánimo. Si has decidido caminar con Cristo, deja que Él transforme completamente tu vida. Dice la palabra de Dios que debemos ser ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora este entendimiento ya no es el mío, es el de Cristo. Deja que Cristo se manifieste en tu vida en todas las áreas. Y bueno, pues lamentablemente terminamos esta cápsula, y como tú sabes, porque siempre hay temas que debes saber, hablemos aquí en confianza.